Regresamos aquí a Prohibido Callarse, el tema es de Colombia. Tenemos a dos grandes amigos para analizar este tema, que es de una importancia extraordinaria. Ese es Manolo González Moscote, como todos ustedes saben, colega periodista, analista. Además ha estado de analista de CNN y de reportero de CNN, enviado especial en Europa, en Rusia, en toda nuestra América. Gracias, Manolo, por acompañarnos. Un verdadero placer y un honor. Tenemos a Sergio Otálora, como todos ustedes saben, colega del Diario de las Américas, que nos acompaña pues también en estos programas con una diversidad de temas. Gracias. Hola, un verdadero placer tenerte acá. Mi querido Camilo, cuéntame lo que está pasando. A ver, adelante. Roberto, oficialmente culminó el proceso de negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana. Ya se firmó el que sería un documento de 297 páginas que hoy el presidente Santos llevó al Congreso para un nuevo paso antes de que ya se destine al proceso del plebiscito. Esto que oiremos a continuación es el presidente Santos precisamente hablando del acuerdo final. Se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo del acuerdo final. Este texto es inmodificable. Les prometí que ustedes tendrían la última palabra y así será. Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo del acuerdo final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Efectivamente, Roberto, hay fecha. 2 de octubre será el día en el que se firmará, pero esa no fue la única noticia, porque hoy, después de la visita al Congreso, esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Ok, hay mucha gente que son escépticas, Manolo. Así es, Robert, y eso se entiende, ¿no? Eso se entiende primero por el hermetismo en el cual se llevaron las negociaciones. He aquí quizás uno de los grandes problemas que ha tenido esta negociación. Eso se prestó a la especulación en la calle. Hoy la consigna mía para mis amigos que discuten este proceso es, si no nos leemos los 297 páginas de este acuerdo... ¿Tú te las leíste? Apenas están hoy, hace unas horas. Okay. Hoy apenas están. Si no nos leemos eso, Robert, no podemos discutir con orden ni saber si el sí o el no va en este plebiscito. Es quizás una de las cosas más importantes es entender que lo que estaba en la calle, hoy lo entendemos así, que lo que estaba en la calle circulando era pura y mera especulación. ¿Cómo cuál? Las especulaciones más peligrosas que estaban en la calle. Por ejemplo, que los guerrilleros iban a recibir un sueldo de 3 millones de pesos, de $1.000 mensuales. Eso no es así. Van a recibir un salario, gente que apenas sale de lo que estaban, en lo que estaban, y van a recibir alrededor de $200 mensuales. Ese es otro de los temas. Otro de los temas que se quita, por ejemplo, que no iban a pagar cárcel. El primer documento que se aprueba en el Congreso, que se va a aprobar, es una amnistía general para los guerrilleros rasos. Los delitos de lesa humanidad, violaciones y demás masacres, esos no tienen amnistía. Se decía que ellos no iban a pagar un solo día de cárcel. ¿Cárcel o esta justicia alternativa donde te vas por una finca 6 meses y a los 6 meses puedes salir? Exactamente, ese es el tipo de cárcel que el tipo de cárcel que tenían los paramilitares en su momento. Ajá. Pero no sé de dónde sacas lo de la finca. O sea, en este momento lo que sabe es que no van a tener libertad. O sea, va a ser por supuesto, unos tribunales y una justicia que no es una justicia alternativa, es una justicia donde habrá reconciliación, donde habrá no repetición de la violencia y donde habrá reparación. O sea, es una justicia reparativa y además que está centrada en las víctimas. ¿Qué quiere decir reparativa? Quiere decir que en un momento dado, van a ser compensadas. Las víctimas van a ser compensadas por las mismas personas que cometieron los delitos, por las mismas personas que estuvieron ahí en el centro de la guerra. A eso se refiere, y por eso cuando varios grupos de víctimas fueron a La Habana, uno de los puntos fundamentales fue ese, precisamente, lo que se dijo en ese momento, y se dijo de una manera muy clara,
es que las víctimas de verdad, las que sufrieron y han sufrido la guerra de verdad en Colombia, más que una retaliación de cárcel y ver más o menos colgado a toda la dirigencia de las FARC de un poste en la carrera séptima de Bogotá, en el centro de Bogotá, Quisieran muchos. era que realmente hubiera la posibilidad de que estas víctimas fueran reparadas efectivamente, no solamente por la guerrilla, sino también por el Estado colombiano. Eso es lo importante. Quiero aclararte una cosa. Este es el resultado, este es el producto de 33 años de esfuerzos frustrados o no tan frustrados, de una guerra permanente en Colombia, con un grado de salvajismo y de deterioro de la condición humana muy grande. No es 4 años o 3 años de negociaciones en La Habana, es una secuencia que la gente tiene que tener en cuenta que es la primera vez, después de esos 33 años, desde el gobierno de Belisario Betancur, que se da una negociación tan grande, una negociación con las FARC. Es que las FARC no era el M-19, las FARC no eran todo eso, no es el ELN, las FARC era una guerrilla que, hay que recordarlo, no nació con la Revolución Cubana. Las FARC nacieron mucho más atrás, antes. tiene un origen campesino muy fuerte y por eso, y además está asentado en los, digamos, en las situaciones más complejas de conflicto agrario. Pero hay una relación incestuosa entre la FARC y La Habana. Por supuesto. A ver, un momento. El ELN, sabemos que el ELN sí. es totalmente dependiente de La Habana. Te voy a decir una cosa, Ajá. cuando nació el bautizo de fuego de las FARC fue en 1964. Exacto. En 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, cuando la revolución triunfó en Cuba, Manuel Marulanda Vélez era un comerciante que se había acogido. Pero eso no tiene a la nada que ver lo que amnistía. sabe el 59. En el 64 nace En la el FARC. 64 el FARC y de no ahí tiene nada que ver, no tiene su nada que ver con La nacimiento Habana. su nacimiento no, y es verdad. Pero la existencia de todos estos grupos guerrilleros dependen de una u otra manera de la capacidad del Departamento de América, de la inteligencia cubana para mantener el suministro de armas, poder limpiar dinero que salía de Colombia y poder de alguna manera darle refugio y entrenamiento a muchos de estos guerrilleros. Eso sí está contratado más allá de El toda duda. refugio sí, el refugio por Exactamente. supuesto, eso es cierto. A ver, y aparte de eso, el dinero más que todo no lo ponían realmente los cubanos. Los dineros No, venían era la desde droga. Moscú. No, el primer dinero de apoyo a la guerrilla venía de Moscú. Inclusive eran... ¿Pero quién manejaba el dinero de El Moscú? dinero se manejaba en La Habana y se hacía a través de bancos europeos, sobre todo Exactamente, bancos me quería italianos, que lo manejaba el Partido Comunista de la Unión Exactamente. Soviética. Pero bueno, esa es otra historia. Mire, aquí lo importante, y hay que entender una cosa, Robert, es esto. El pueblo colombiano, mucha gente que está hoy, porque el tema de hoy es el plebiscito, y después yo no me centro ni en los acuerdos de La Habana ni en el plebiscito, yo me centro en un único punto y se llama post-conflicto, porque Totalmente allí de es acuerdo. donde usted se va a dar cuenta si esto funcionó o no funcionó. Entonces, el problema es la polarización que tiene hoy la sociedad colombiana. La gente le dice a usted, voy a votar por el no, como lo decían muchos analistas hoy en el país, decían, es que la gente va a votar el no simplemente por llevarle la contraria a Santos, porque no gustan de Santos, o porque simplemente... No confían en Santos también. No confían en Santos, pero no es porque los acuerdos no estén bien. Recuerde algo muy importante, como lo dijo Humberto de la Calle Lombana, dijo una frase muy célebre, dijo, miren, estos no son los mejores acuerdos, pero es lo mejor que hemos podido hacer. Y le digo más, estos acuerdos, Robert, se van a convertir en un monumento a cómo se termina un conflicto y cómo se negocia un conflicto y va a quedar reposado en Ginebra, en los derechos humanos, va a ser utilizado como modelo universal. Pero, ¿sabes? Y eso es importante. Pero, tú sabes que en principio lo que tú acabas de decir va a estar en directa relación con la capacidad de los colombianos y de Colombia de poder asumir el posconflicto con una responsabilidad financiera, política Así es. y social que esté a la altura de las expectativas que se están creando. Y la palabra clave se llama reconciliación. Y una de las cosas, la percepción que yo tengo, es que Colombia está perdiendo la batalla en Estados Unidos y sobre todo en Miami. No nos damos cuenta en algunas ocasiones, los cubanos sí nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo, la importancia que tiene Miami para la política de nuestros países. Ustedes han abandonado, y ustedes, el gobierno de Santos, no le ha estado prestando atención. Mientras Miami siga siendo, y esto lo digo de una manera que sea peyorativo el término, una provincia rebelde de nuestros países, va a influir muchísimo. Porque si los congresistas, los senadores, respondiendo a las presiones de Miami, terminan bloqueando la ayuda que va a recibir Colombia, mi querido amigo, esa expectativa que usted tiene, Ese se comentario fue. que tú estás haciendo es perfectamente válido. Mira que
que hace unas semanas estuvo aquí el general Naranjo, estuvo en la... Nosotros lo entrevistamos en actualidad. Exacto. Y una de las cosas de las que hablamos en ese momento ahí en el Consulado de Colombia, advierto que yo no soy santista. No, tú eres periodista, punto, más nada. Una de las cosas que hablamos es que él viene acá y habla del proceso de paz dentro de la, ¿no? Dentro de la comunidad colombiana. Y no, ni siquiera eso, dentro de la representación diplomática de Colombia aquí en Miami. Le predica a los convertidos. Sí, mientras que Ordóñez, el procurador, que es un antisantista y antiproceso de paz furibundo, ha venido aquí todas las semanas. Uribe ha venido aquí durante muchos años. Es decir, tienen una maquinaria muy bien aceitada acá con el tema de la oposición radical al proceso de paz. Por supuesto que aquí hay víctimas también. Y también hay personas que han sufrido los embates de la guerrilla y hay también personas que han sufrido Pero además, las personas que estamos escuchando aquí en Colombia, lo decía ayer ¿no? con Aneta Diego que estaba acá, se lo decía, uno de las cosas es que en muchas ocasiones algunas de las personas que vienen a defender el proyecto de paz lo que terminan es criminalizando a los que están en desacuerdo con él en vez de tratar de convencerlo. Y a mi juicio eso es lo peor que se puede terminar haciendo, criminalizar a los que tienen una opinión. Pero por mira, las razones que sean de diferentes. todas maneras, Miami no va a ser un punto, no, o sea, no va a ser el swing, no, Ya, mi state, querido amigo, no va a estás ser equivocado ahí. no va a ser o sea, el punto, el centavo que le falte al peso para el plebiscito. No va a ser acá, cuando no el va a ser gobierno acá. colombiano tenga que ir a Washington a pedir ayuda y Miami bloquee esa ¿Cómo así ayuda. que Miami lo bloquee? ¿Cómo lo va a bloquear Miami? Miami porque tiene congresistas, porque tiene No, senadores, claro, porque tiene pero- influencia, porque claro, están los think pero- tanks. Mi querido amigo, Mire, Robert, hay ajá, una cosa muy los clara. cubanos aprendimos eso hace mucho tiempo. Mire, Robert, hay una cosa muy clara. Y ustedes, los colombianos, todavía no lo han aprendido. Con todo respeto, lo digo sin ninguna manera de La hacerlo paz por ganar. perfecta, óigame esto, la paz perfecta es una paz imperfecta y es mejor que una guerra perpetua. Eso usted no lo olvide. En Colombia se quiere que se lleve al paredón a las FARC y se les ha olvidado un punto elemental y fundamental. Las FARC no fueron vencidas en combate. Esos criminales Los uribistas no dicen que fueron. sí. ¿Dónde? ¿A qué horas? Si los falsos positivos le dice, ahora en el informe de la ONU, que acaba de salir a propósito, dice que están sorprendidos de ver el estudio de cada uno de los casos de falsos positivos que crean que eran menos, y se supone que ese era el grueso que le mostraban al mundo, el conflicto cómo iba terminando lo Uribe, o cómo había acorralado la guerrilla Uribe, y todos estos falsos positivos que eran investigación, ya hoy son ciertos, más de 3.000, demuestran que Yo tengo amigos efectivamente- colombianos que me han dicho, yo pude regresar a la finca donde no había ido hace 15 años gracias a Uribe. Eso sí es cierto. Yo podía manejar Eso sí es por cierto. Colombia. Cuando, Eso es una sí, cosa, Robert. Eso es una cosa. verdad. Pero Eso mira, es una cosa. esa es una fracción del proceso en Colombia. Lo importante y lo fundamental será cuando no solamente aquellos que tienen fincas puedan ir a ellas, sino aquellos campesinos que quieren realmente sobrevivir en sus tierras puedan hacerlo de una manera pacífica, no tengan que salir desplazados por la guerrilla, por los paramilitares o por el ejército. Y no, o sea, ¿sí me entiendes? Mire, Es decir, es solamente los que tienen las fincas de recreo pueden volver a sus fincas de recreo, pero ¿y qué pasa más allá de esa frontera? ¿Qué Exacto. pasa? A los dos muchísimas gracias. Uribe, 30 segundos oiga, para ti. Uribe lo que hizo fue un acto de gobierno, sacó el ejército a las calles como tienen que haberlo hecho otros gobiernos también. Eso es todo. Gracias a los dos. Gracias, mi querido Manolo. Gracias a ti. Y recuerden, Miami es provincia rebelde. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse con el representante estatal José Javier Rodríguez. No mueva el diálogo.